עכשיו נשארנו לבדנו בכיף, אבל אנחנו ביחד. חבקי אותי חזק, תגידי לי כן, אל תדאגי, ביחד כיף להזדקן. עוף גוזר, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer encontrarnos como cada domingo con todos ustedes aquí a través de la pantalla de Canal 7, la televisión pública para todo el país, para compartir una mirada sobre la cultura y los valores del pueblo judío en este espacio semanal donde también compartimos novedades, noticias, y ustedes bien saben que la investigación sobre los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA ha sido y es una prioridad en nuestro programa. Así que en el comienzo del programa, en lugar de contarles todo lo que va a haber directamente, les presento un tema que nos va a ocupar en el día de hoy, porque la Corte Suprema de Justicia declaró inválido lo que el Tribunal Oral número 3 había dado como sentencia en la investigación del atentado a la AMIA. Se había anulado todo lo actuado en la investigación. Y junto con este cambio que produce la Corte Suprema, también hay un cambio en la sensación. Todos, el día que el Tribunal Oral número 3 anuló y dijo que estaba todo mal hecho, tuvimos un poco la sensación de que nadie iba a ser castigado por el atentado a la AMIA. Ahora entonces también hay un cambio, se reabre una oportunidad de volver a juzgar y quizás a castigar a los responsables del atentado que se cobró 85 vidas. Tendremos entonces en el programa de hoy al familiar de una de las víctimas, a un alto dirigente de la AMIA para comentar cómo han vivido ellos este fallo de la Corte Suprema, pero para empezar a entender qué es lo que dijo la Corte en un fallo que sin duda es histórico, ya mismo le pido que nos acompañe porque están con nosotros en el estudio Agustín Sbar, él es secretario de Asuntos Jurídicos de la AMIA. Agustín, bienvenido. Y Miguel Brosman, abogado de la AMIA. Y creo que con ustedes tenemos la oportunidad de compartir con los televidentes un poco la posibilidad de desmenuzar y entender este fallo que coincidirán que es histórico, lo que se ha declarado por la Corte. Primero, Miguel, te pregunto lo siguiente, digamos, ¿la Corte responde o analiza un pedido que hizo la AMIA, que estuviste trabajando en la redacción, ¿no? La Corte recibe ese pedido. Para entender, digamos, cronológicamente, ¿qué es lo que ustedes pidieron a la Corte Suprema de Justicia? Es un recurso extraordinario que presentó la querella unificada que actuó en el juicio oral, constituida por la AMIA, la DAIA y el grupo de familiares y amigos de las víctimas del atentado. Hay que recordar, hagamos un poquito de historia para situarnos en el presente, que durante los años 2001 y 2004 se llevó a cabo el juicio oral contra lo que nosotros siempre insistimos formaba parte de la conexión local. Carlos Tejeldín y un grupo de ex policías bonaerenses acusados de haber preparado y provisto la camioneta Traffic con la que se llevó a cabo el atentado. En el 2004 el Tribunal Oral dictó sentencia anulando absolutamente toda la causa, toda la investigación, los 3 años de juicio oral y como consecuencia de ello absolviendo a todos los acusados. Acusados respecto de quienes la Fiscalía, esta querella unificada y memoria activa parcialmente respecto de Carlos Alberto Tejeldín, habíamos pedido sus condenas a reclusión perpetua. En una conducta que, bueno, a nosotros nos resultó difícil de explicar, memoria activa y la Fiscalía consintieron esas absoluciones y esta querella unificada de AMIA, DAIA y familiares se mantuvo en su postura, presentó el recurso de casación. Luego la Cámara de Casación confirmó esa nulidad del Tribunal Oral y ahí presentamos entonces el recurso extraordinario que posibilitó que la causa llegue a estudio de la Corte Suprema y que la Corte dicte esta sentencia tan trascendente. Ahí entraste en los términos técnicos que vamos a aclararlo. Exacto. El tribunal dijo, está todo mal, y ustedes siguen diciendo, para nosotros no está todo mal,
por favor que alguien lo revise. Exactamente. ¿Cómo siguió entonces? Bueno, ahora la Corte ha dado razón a nuestro planteo, al menos parcialmente. Nosotros mantuvimos que no era un razonamiento válido y que no estaba suficientemente justificado esto de anular toda la causa sin ninguna discriminación. La Corte ha dicho, esto es cierto, esto es correcto, hay una buena cantidad, una importante cantidad de pruebas acumuladas en la investigación, sobre todo en los primeros tiempos, que deben mantener su validez. En ese punto, Agustín, vos que estás también, digamos, analizando la investigación, en ese momento, para seguir con esta cronología, ¿cuál era el análisis que vos hacías, digamos? ¿Había esperanzas? Digamos, ¿cuál era la expectativa que había en lo que hizo la Corte? Sin saber, hoy es fácil con el resultado opuesto, pero digamos, en ese momento había una desazón general. O sea, alguno dijo, bueno, listo, esto nunca se va a aclarar, nunca se va a castigar a nadie. ¿Con qué espíritu se presentó ese reclamo a la Corte? Y con una esperanza pequeña, la verdad, porque además en ese momento yo recuerdo que se suscitó un debate dentro de la comunidad judía sobre si debía apelarse a la Corte Suprema, si todavía quedaba oxígeno, si quedaba espacio político, moral, si quedaba ánimo y si había alguna chance, si era un esfuerzo fútil que no tenía ningún sentido realizar. Afortunadamente en ese momento primó la cordura y la persistencia de luchar por la justicia hasta la última instancia y no abandonar. Mucha gente abandonó. La Fiscalía no acompañó desde el principio, otros fueron quedando en el camino, pero por suerte Ami, Adaya y amigos de familiares, la gran mayoría de los familiares de las víctimas, fueron a la Corte de manera unificada, como decía Miguel recién, y persistieron en insistir sobre la Corte Suprema en que era muy importante que atendiera el caso, que lo mirara con atención, con chutzpah, como decimos, con atrevimiento casi, porque hacía falta realmente una Corte con muchas agallas, con una perspectiva histórica del caso, que yo creo que la Corte le dio al caso la perspectiva y la dimensión del drama que realmente representa, no solo para las víctimas, sino para la democracia en la Argentina y América Latina. Es el caso más grave de terrorismo internacional en la historia de América Latina y la Corte le da esa dimensión al fallo y por eso es que se permite retrotraer. Ahora se abre un nuevo camino a raíz del fallo. Recordemos que los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Haddington de Lonasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fait son los que, digamos, fallaron a favor de declarar inválido el juicio. El juez Eugenio Raúl Zaffaroni no firmó el fallo, ya había, digamos, hecho pública su postura por escrito. Antes de ser juez. Antes de ser juez. En el año entonces, 97. Digamos, quedaba como subjetivo y no podía volver a pronunciarse. Y Carmen Argibay y Ernesto Petrachis optaron en contra. Ahora, Miguel, ¿qué es lo que dice este fallo? Y a partir de aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que dice este fallo, como decía recién, es que buena parte de la investigación debe mantener su validez y esto implica entonces que en particular a Carlos Alberto Tejeldín hay que volver a juzgarlo con esas pruebas que el tribunal oral había declarado nulas y que ahora la Corte les devuelve su validez procesal. Es decir, que hay que realizar un nuevo juicio contra Carlos Tejeldín, quien vuelve a ser acusado como partícipe por el atentado a la AMIA. Recordemos que Carlos Tejeldín es el último tenedor conocido de la camioneta Traffic, es quien preparó la camioneta, quien le instaló elásticos reforzados, la condicionó de una manera especial. Ahora, yo me acuerdo, siempre se dijo, y lo hemos hablado, porque estás en el juicio del primer día y lo hemos hablado muchas veces, si Tejeldín, digamos, que mentía mucho y que sabía más de lo que decía, porque él sabe a quién le dio y él puede revelar cuál es el segundo eslabón. Él sigue siendo, siempre fue y sigue siendo la pieza clave para desentrañar todo lo que ocurrió aquí en torno a la camioneta y a la fase final del atentado. ¿Cuándo puede empezar, digamos, el nuevo juicio? No hay plazo, hay una tarea muy ardua que tendrá que realizar el nuevo tribunal oral que salga sorteado junto con las partes, por supuesto, en cuanto a desmenuzar y analizar muy detalladamente cuál es la prueba que a raíz del fallo de la Corte recobra su validez y que va a poder ser usada en el juicio oral.